tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y el día de hoy estaremos reflexionando sobre uno de los grandes temas en el mundo del derecho. Quizá me atrevería a decir que nuestra principal aportación al mundo jurídico, en el caso del derecho mexicano, que es nada más y nada menos que el amparo. Está conmigo para poder reflexionar sobre ese tema el licenciado Sandro Gómez Reyes, quien estará por unos momentos compartiendo algunas reflexiones conmigo y con ustedes, la audiencia que nos acompaña, sobre el tema del amparo. Sandro, bienvenido. Muchas gracias, doctor Marco Antonio, por de nueva cuenta invitarme usted a su programa. Y pues estaremos ahorita hablando sobre un tema de actualidad, el amparo, porque el público debe de saber que hoy en el debate de la reflexión jurídica y de la reflexión social, en el caso de México, en lo que está pasando en nuestra Ciudad de México, tenemos una destitución de un delegado. La destitución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un delegado de la Ciudad de México por no haber acatado y respetado una sentencia de un juicio de amparo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que el ejemplo que usted está poniendo es propiamente el delegado de la Venustiano Carranza. Así es, sí. Al que se le destituye de su cargo por haber hecho caso omiso a una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de una restitución de algunos empleados. Por eso creo que es el tema. Pues, ¿qué opino sobre ese tema? Indudablemente creo que para la sociedad es nuevo. Casi siempre no se tocan otros temas dentro del ámbito social y en este país otros. Pero el amparo los últimos años, sobre todo, y con esa nueva situación del cambio de forma de legislar y de aplicar la ley, pues ha tomado una nueva fuerza. Creo yo que es una de las nuevas ramas de la ciencia del derecho que se va a afianzar y posteriormente pues va a agarrar se va a hacer una fuerte corriente dentro de la misma sociedad. Entonces, precisamente, pues estaremos hablando del amparo, pero en torno a esta noticia, la noticia de la destitución del delegado de la Delegación Venustiano Carranza, precisamente porque la delegación no acató una sentencia de amparo de un tribunal colegiado y que al no acatar esa sentencia que obligaba a restituir a trabajadores a su cuestión salarial laboral. Y su situación laboral y su basificación, pues prácticamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acuerdo del Pleno, ordenan la destitución del delegado actual y del delegado anterior. Eso es algo muy interesante porque quiere decir que los efectos del amparo pues precisamente sí son retroactivos. Pero antes de seguir reflexionando sobre este tema de la noticia de la destitución, que creo que es muy importante que el público que nos acompaña, mi querido Sandro, pueda dimensionar lo que implica el cumplimiento de una sentencia de amparo y que precisamente ese sería el punto toral de nuestro sistema de justicia. El cumplimiento de las sentencias básicamente es lo que hace que la fuerza del derecho sea real. Sin esta fuerza, si las sentencias jurídicas, si las sentencias que emiten los jueces locales, los jueces nacionales no se cumplen, pues evidentemente que el Estado de Derecho es endeble. Pero quiero hacerte una primera pregunta para iniciar con la reflexión sobre explicar qué es el amparo para la gente que nos escucha. ¿Para ti el amparo sería un recurso o un juicio? No, yo creo que es un recurso. El amparo es un recurso de una agresión o transgresión del Estado a un particular. Y entonces, como tal, pues yo creo que es un recurso para defenderse de. Pero también es aplicable en otro sentido. O sea, llama la atención este caso específico que usted, doctor, comenta de delegado, porque pues, rara vez se ve el ejecutar el cumplimiento de las leyes en ciertos, por decirlo así, en ciertas personalidades del ámbito político. Estamos hablando que no es un líder cualquiera, no es un director de un área cualquiera que regularmente se despiden y ya. Él es un delegado de una demarcación que fue votado legalmente y democráticamente, fue llevado a esa delegación y al darse cuenta, al dar estudio puntual de este problema que tienen inmersos dentro de la delegación, la Suprema Corte de Justicia ejecuta con todo el conocimiento que tiene
Y para esta situación o para este momento, al menos yo que ando por esa demarcación, es algo nuevo, la gente lo ha percibido como algo positivo, porque por primera vez empiezan a pensar que la ley sí es para todos, porque antes no era así, se protegían a ciertos líderes o a ciertas posiciones políticas, hoy parece que no. Sale incluso a dar una explicación el por qué fue que no actuó a tiempo, pero aquí el antecedente que hay que marcar, doctor, es ese, el que por primera vez el gobierno, porque yo no recuerdo otro caso, al menos en la Ciudad de México, que haya sido de este tipo, en donde se haya destituido a un delegado por estas causas. Entonces creo yo que sí empieza a haber de alguna manera una efectividad en la ley, ¿no? Y no nada más se le destituyó, además se consigna su destitución como delito, como tipificación punible ante un juez de distrito en materia penal. Entonces quiere decir que se ha iniciado un juicio en materia penal en su contra, una causa por el desacato que este personaje de la vida política pues efectuó. Y sobre todo tuvo un efecto muy claro, muy concreto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer estaba sesionando, y también en ese momento en que sesionaban la destitución de otros 2 funcionarios, la secretaria de la Secretaría de Cultura y el delegado en la delegación Gustavo Madero, pues inmediatamente los equipos de estas 2 personalidades públicas se movieron, cumplieron las sentencias de amparo que tenían pendientes ellos de cumplir desde hace ya varios años y evitaron la destitución. Eso quiere decir que efectivamente creo que el paradigma del derecho está cambiando, aunque el amparo es un recurso y un juicio. Habrá que plantear en un momento más a qué nos estamos refiriendo sobre este tema. Pero te invito, mi querido Sandro, e invito al público que nos está escuchando a que nos sigan acompañando. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir reflexionando sobre el tema del amparo. Muchas gracias. Regresamos a Derecho y Humanidad, seguimos reflexionando con el tema del amparo. Mi nombre es Marco Antonio López, sigo aquí contigo y sigue con nosotros el licenciado Sandro Gómez, con quien estamos reflexionando sobre este tema, que pues le estamos haciendo esta reflexión en torno a este caso de destitución, que prácticamente pues ha sido paradigmático en el derecho positivo mexicano, en nuestra cultura de la legalidad, ¿no, Sandro? Porque antes, ¿cuándo habíamos escuchado esto? Es de las primeras veces que hablamos y que escuchamos que hay una destitución efectiva, ¿no? Sí, efectivamente, doctor. Yo considero que si usted tiene a bien podernos explicar esta parte de dónde viene el juicio de amparo, para que nos estén viendo le quede más claro el por qué y cuándo se da. Si usted nos podría ampliar más ese tema, por favor, doctor. Sí, claro. Mira, el amparo como tal es una figura jurídica que es de protección de garantías y viene aproximadamente de 1824. Está en la Constitución de 1824, que precisamente fue pues planteada por uno de los padres del amparo, don Mariano Otero. La famosa fórmula Otero pues precisamente viene de ese jurista que crea el amparo como medio de protección de garantías. Hay que hacer énfasis en que el amparo es un medio de protección garantista. Un recurso garantista, okay. Y que precisamente pues se crea con la intención de poder proteger las garantías de los ciudadanos en contra de los actos de autoridad. Que esa fórmula, la protección de las garantías del ciudadano en contra de los actos de autoridad, pues es una fórmula bastante novedosa para la época. Estamos hablando de 1857 también. Uh-huh. Y básicamente el amparo como tal, el juicio de amparo como tal, pasa automáticamente ante los constitucionalistas del 17, de 1917. Y entonces nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actual, pues prácticamente incorporó el juicio de amparo tal y como se dio en sus orígenes, un juicio de protección de garantías para los ciudadanos en contra de los actos de autoridad. Y a su vez el juicio de amparo, que está regulado en la Constitución mexicana, en los artículos 103 y 107 de la Constitución, pues tiene
una doble finalidad. Hablamos de dos tipos de juicio de amparo: el amparo directo y el amparo indirecto. ¿Por qué decimos que es un recurso y que es un juicio a la vez, que tiene esta doble dualidad? Porque efectivamente cuando tú, ciudadano, sufres una vulneración a tus derechos o a tus derechos humanos o a tus garantías, pues tenemos al amparo como un juicio de protección. Un juicio de protección en donde la justicia federal te protegerá mediante el juicio correspondiente y buscará que los actos de autoridad que están vulnerando y violando tus derechos humanos y tus garantías individuales, pues se terminen, que no continúen. Y para eso precisamente te darán la protección de la justicia federal. A este juicio de amparo le denominamos amparo indirecto. Indirecto. Que precisamente se denomina indirecto porque no requiere de antecedentes procesales previos, ¿no? Básicamente, de manera directa podrá plantearse el juicio de amparo cuando tú tienes una violación a tus derechos humanos o a tus garantías individuales por un acto de autoridad. Tenemos también entonces ahora el otro tipo de amparo, que sería el amparo directo. Aquí precisamente viene esta reflexión en donde decía el maestro Burgoa Orihuela, el amparo también tiene esta naturaleza de recurso porque el amparo directo procede contra los actos de autoridad que violan derechos humanos y garantías individuales, o por leyes que violan estos derechos humanos y garantías individuales, aplicados por instancias jurídicas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente el amparo directo viene a ser una especie de tercera instancia. Tendríamos la primera instancia, que es el juicio local; la segunda instancia, que es la apelación correspondiente; el segundo recurso; y en este caso pues tendríamos la tercera instancia, que vendría siendo el juicio de amparo directo. Entonces, por eso es que se habla de que el amparo es recurso y es juicio a la vez. Ya. Menciona usted bueno, yo quisiera que usted me dejara un poco más claro esto que yo entiendo que se está manejando, pero usted mencionó ahorita a un profesor, a un estudioso, el profesor Orihuela. ¿Usted cree que la aportación que él tiene a esta parte de la ciencia del derecho hoy realmente se está manifestando ya en los hechos reales de la misma sociedad, o ha habido alguna situación que ha cambiado? Yo creo que la sociedad hoy ha entendido el mensaje, se ha entendido de alguna manera más directo, y que creo que hoy la sociedad sabe de alguna manera, porque ha despertado más y porque creo que el propósito de esta evolución dentro de la ciencia del derecho es esa, ¿no? Ir hacia adelante y no hacia atrás. Los resultados que se están dando con realmente destituir, incluso abrirle una investigación al delegado, son parte de esa parte que decía Orihuela que algún día podía darse en este país, porque él pues ya es un hombre fallecido, pero él decía eso. ¿Es verdad? ¿Usted cree que haya sido ya el momento? ¿Estamos en ese momento? Pues mira, básicamente en el caso de nuestro querido doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que es uno de nuestros mejores amparistas que ha existido en toda la historia jurídica y la cultura de la legalidad en México, sí puedo afirmar que el doctor Burgoa Orihuela dio importantes contribuciones al amparo, al desarrollo del amparo como figura jurídica mexicana. La única cuestión en el caso de la opinión de amparistas de la calidad del doctor Ignacio Burgoa era que ellos tenían el enfoque garantista, es decir, el amparo protegía garantías individuales, lo cual dejaba afuera este concepto de derechos humanos. Y cuando, digamos, viene este cambio generacional con la ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas en diversos momentos, pues llega un momento, aproximadamente a partir de ahí del año 2000, que nuestro sistema jurídico mexicano pues entra en un dilema de si íbamos a proteger los derechos humanos o no, sobre todo porque el Estado mexicano, al ratificar el Senado los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pues se comprometió a cumplir estos derechos humanos. Se da el debate judicial por varios años, entre el 2000 y el 2008 se da este gran debate, y es cuando viene, digamos,
la gran sentencia internacional de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla, por ahí del 2008, que esa sentencia obliga al Estado mexicano a realizar reformas constitucionales para poder promover, proteger y defender los derechos humanos. Es cuando se da la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos y se reforman diversas disposiciones de la Constitución para poder incluir el apartado de derechos humanos en el aspecto de las garantías individuales, y además se reforma la ley de amparo para incluir otros cambios y otras modalidades que protegieran mejor las garantías y los derechos humanos. Digamos que este cambio, que es un alcance mayor al garantismo que anteriores juristas como el doctor Burgoa pues promovían, pues es de avanzada, ¿no? Entonces, efectivamente estamos ahorita en otro momento y el juicio de amparo pues tiene otro desarrollo y tiene otro alcance, y desde mi perspectiva pues evidentemente que tiene mayor fortaleza. Seguiremos hablando de este tema en un momento más, porque vamos a ir a un corte, mi querido Sandro, y seguiremos reflexionando sobre el tema del amparo. No se vayan, sigan con nosotros y los invitamos a que sigamos aquí planteando estos grandes temas de amparo. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa sobre amparo. En este caso tenemos un cambio en nuestro programa. Va a estar con nosotros parte del equipo de Radio Info, lo cual eso me da muchísimo gusto, porque pocas veces tengo el privilegio de que estén con nosotros amigos de Radio Info, quienes han impulsado el programa de Derecho y Humanidad y han estado con nosotros desde el inicio que empezamos las transmisiones, por ahí del mes de abril, que ya con este sería aproximadamente nuestro 20º programa. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Y precisamente hace un momento estábamos reflexionando sobre el tema del amparo, en el aspecto de que el amparo es un juicio y es un recurso. Yo le comentaba al público que nos está escuchando esta doble naturaleza, y además les platicábamos que el amparo se vuelve entonces el mayor mecanismo de defensa que tiene el ciudadano. ¿Para qué? Para proteger derechos humanos, para proteger garantías individuales y en general para hacer un contrapeso a los actos de autoridad por leyes mal aplicadas, por actos de autoridad que violen los derechos o las garantías de las personas, que se excedan estos actos de autoridad, o contra resoluciones que vulneren los derechos y las garantías. ¿Cómo te suena todo esto? Muy interesante, doctor. Ya había yo tenido la oportunidad de leer algunas cuestiones de tesis sobre el juicio de amparo, algunas otras informaciones sobre el amparo. Hay cosas que a veces no le queda claro a uno, más cuando no está inmerso en la materia. Simplemente el hecho de ampararse. Una de mis dudas, por ejemplo, doctor, sería, en todo caso, en cualquier tipo de juicio, ya sea familiar, etcétera, etcétera, cuando no sale a tu favor la sentencia, ¿te puedes amparar en todo momento o solo es en ciertos casos? Claro. Cuando hablamos de una sentencia previa, de una sentencia emitida por un juez, por una autoridad judicial previa digamos, a la procedencia de un amparo, sí es posible ampararse, digamos, ¿no? Sí es posible ampararse cuando este amparo es parte de las instancias a las que tú puedes acceder. Es lo que hablábamos hace un momento. El amparo se vuelve un recurso cuando tú tienes un juicio inicial, digamos que se emite la resolución correspondiente, esa resolución no te es favorable y tú apelas esa resolución con una segunda instancia. Será otra autoridad que revisa esa primera sentencia del juez local, se llaman magistrados locales, y que entonces, si esa sentencia no te es favorable, puedes apelarla vía amparo, combatirla, mejor dicho, vía amparo, y entonces el amparo pues se vuelve una tercera instancia. Ahora, si tuvieras esa misma sentencia, vamos a suponer que tienes una sentencia, pero que tú desconoces esa sentencia, entonces sí puedes presentar un juicio de amparo indirecto, desconociendo esa sentencia y pidiendo que pues la justicia federal te proteja, ¿no? Entonces sí, evidentemente el juicio de amparo se vuelve el mecanismo por excelencia, te decía hace un momento, para hacer valer
la legalidad y la constitucionalidad de nuestro sistema jurídico. Siempre. Y además, fíjate, tenemos otra cuestión muy interesante en este sentido. Si no existiera el juicio de amparo, tenemos otros recursos de la ley que nos permiten tener una protección, ¿no? Otros recursos, en este caso tenemos recursos, los que no son no jurisdiccionales, como serían estos recursos de las Procuradurías de la Defensa del Consumidor, como serían esos recursos de la Comisión para la Protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Tendríamos a las comisiones de derechos humanos, que son mecanismos de protección no jurisdiccional, pero el único mecanismo efectivo que tiene el ciudadano para poder evitar actos de autoridad ilegales o sentencias ilegales, pues es el amparo. Es lo único que los defiende en ese caso. Lo único que nos defiende de mejor manera, quizá. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque platicábamos hace un momento que el día de ayer se informó a la opinión pública que la Suprema Corte de Justicia destituyó a un delegado en la ciudad, al delegado de la delegación Venustiano Carranza, por no cumplir con una sentencia. Y este no cumplimiento de sentencia, pues en la vida cotidiana, pues era muy común que las autoridades administrativas pues no cumplieran las sentencias, era muy habitual. Y que la Suprema Corte de Justicia dé un paso como ese, dé un avance como el de decir, si tu autoridad no cumpliste la resolución, te voy a destituir y te voy a consignar para que asumas y cumplas tu responsabilidad penal, pues es un gran paso en nuestro sistema jurídico actual. Claro, sí, era algo muy complicado, que se podía ver muy complicado en tiempos pasados, ¿no? Pero pues ahora ya vamos mejorando esa parte. Efectivamente, en tiempos pasados pues se emitían sentencias y tú, sobre todo como funcionario, porque como ciudadano es más difícil que tú te niegues a hacerlo, porque si no incurres en desacato precisamente, pero sobre todo las autoridades que se ven obligadas a tener que cumplir las sentencias de amparo, pues están obligadas a cumplirlo, porque si no están desacatando una orden de un juez. Y sobre todo, imagínate, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación te dice cumple con esta sentencia y tú no cumples, pues el desacato es todavía mayor. Sí, es algo más grave, yo quiero creer. Algo muy grave, y el que la Corte ya se haya pronunciado y le haya dicho a este delegado político, ya estás fuera de aquí, por no cumplir la sentencia de amparo, por no cumplir lo que se te ordenaba, que era reinstalar a unos trabajadores, basificarlos y pagarles los salarios caídos, pues es algo que ya nos permite ver hacia dónde va el derecho mexicano, que es hacia la protección y el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Ok, doctor. Oiga, una otra pregunta. Esta cuestión del amparo puede darse también, porque recuerdo el programa pasado trajo una persona de otro país. Claro, sí, tuvimos un invitado de otro país, claro. Este juicio de amparo también se puede, como recurso, como juicio se puede, también lo pueden aplicar extranjeros. Sí, por supuesto, se pueden aplicar extranjeros. Precisamente en el caso de nuestro invitado del programa anterior, que el programa quedó muy interesante, y invito al público a que vea cómo es el pensamiento de un extranjero que fue solicitante de asilo y que hoy pues vive en México como cualquier ciudadano. Pero precisamente en el caso de esta persona, el amparo sirvió para que él pudiera quedarse a vivir aquí, porque precisamente las autoridades que atienden el tema de la política en materia de asilo en México le negaron ese derecho humano al asilo y le negaron esa calidad de refugiado. Entonces, esta persona busca apoyo jurídico, siendo extranjero y no teniendo documentos, digamos, migratorios adecuados. La defensa que tiene le ayuda a poder presentar su amparo directo, digamos. Había ya unas resoluciones previas, y entonces gana el amparo, y es como le permiten y le reconocen el estatus de refugiado vía el recurso de amparo.
en una tercera instancia, es el momento en el que le gana él al Estado, pues Claro. el amparo sirve para proteger sus garantías y gracias a eso pues él se pudo quedar ya en México e iniciar una vida normal como cualquier persona, ¿no? Y pues fue favorable para él. Claro, fue favorable para él y entonces ese es otro ejemplo de cómo pues el amparo es el mecanismo para que la justicia sea una realidad, ¿no? Porque a veces cuando uno escucha esta palabra justicia, pues es una palabra muy abstracta, ¿no? Y no hay así un entendimiento sobre qué vamos a entender con esta palabra de justicia. Pero afortunadamente gracias al amparo pues puedes hacer la realidad y la justicia no es más ni menos que se cumplen y respeten tus derechos, ¿no? Claro. Y muchas veces uno, como le comentaba yo al principio, uno que está fuera de toda esta cuestión de la materia jurídica de nuestro país, ¿no? En general no tenemos como el conocimiento. Siempre escuchamos esto como de, pues vamos a ampararnos, o se va a amparar, o se amparó, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no entendemos en qué lineamiento se tiene que llevar o si siempre puede ser posible esta cuestión del amparo. Sí, y fíjate otra cuestión muy interesante es que decía uno de mis maestros en la universidad, la verdadera justicia y el verdadero conocimiento del derecho empieza con el amparo y eso es real, porque el juicio de amparo no es nada más decir voy a promover un amparo y es suficiente. Tiene una serie de rigor técnico que realmente necesitas conocer de una manera muy profunda el amparo para poderlo llevar a cabo, porque si no tienes ese conocimiento técnico jurídico que requiere la realización de un amparo, pues prácticamente tú no puedes lograr ese efecto y ese beneficio. Sí, de hecho yo he escuchado personas, no sé, doctor, abogados que se dedican precisamente solamente a hacer cuestiones de amparo, es como su especialidad, ¿no? O sea, llevan un proceso, etcétera, pero ellos dicen, bueno, pues mi fuerte son los juicios de amparo, ¿no? Y te asesoran, etcétera, sobre esa situación, pero como dice usted, probablemente sea por esta situación de que no es como ir a meter una hoja y ya, sino llevar todo un proceso sobre todo de conocimiento técnico. Uh-huh. No es nada más una cuestión procesal, sino de conocimiento técnico jurídico. Y entonces, pues eso es algo importante. Quiero aprovechar para hacer una corrección. Otro de los padres del amparo, don Manuel Crescencio Rejón, que no se nos debe olvidar reconocer que él es de los que crean la figura del amparo. Y pues aprovechar una pregunta del público que nos acompaña, que amablemente nos hace el favor de su compañía. Elsa Juárez menciona que los derechos humanos ven por la humanidad del acusado y la víctima, pero ¿por qué no tomar en cuenta que el delincuente está actuando sabiendo que lo que hace está mal y que sus actos tendrán consecuencias? Eso debería ser tomado en cuenta porque pasan de ser victimarios a ser víctimas. Pero más que nada el sistema de leyes permite que la corrupción mueva las leyes a favor de quien lo corrompe. Pues ha sido leída la pregunta al aire, pues ¿qué opinas de ese comentario? Sí, yo creo que pues muchas veces nos hemos quejado precisamente de eso, que los derechos humanos parece que defendieran más a los delincuentes que la propia víctima, ¿no? Y es donde uno a veces dice, ¿dónde está el sistema de justicia en nuestro país? Muchas veces hemos habido narcotraficantes, personas con poder, a través, por ejemplo, del recurso del amparo, han salido libres, ¿no? Claro. Y entonces uno a veces dice, no, es que es injusto, es bla, 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 pero pues no sé, doctor, usted no me dejará mentir, para poder enjuiciar a una persona y darle una sentencia, pues tiene que haber toda una investigación y tienen que presentarse pruebas. Entonces no es realmente porque pues se metió el amparo, como decíamos ahorita, ¿no? Se metió una hojita del amparo y ya por eso, ya puede salir, ¿no? Sí lleva todo su proceso. Claro, no es así tan simple. Evidentemente tienes razón. Cuando un juez federal o un tribunal colegiado, se compone de 3 magistrados federales que analizan un expediente, imagínate, tú eres señalado por una causa penal, ¿no? Que te robaste algo, eres detenido, se inicia un juicio, emiten una sentencia, apelas a esa sentencia con un magistrado local, la defensa de esa persona apela a esa sentencia y se mete el recurso de amparo directo y entonces ya inicia la justicia federal, el funcionamiento de la justicia federal. Efectivamente, el juez federal o los magistrados
colegiados que conocen de esa causa, de ese juicio, no reciben una sola hoja, reciben todos los expedientes, todo el expediente. Entonces la revisión que hacen es una revisión a todo el trabajo de la gente. Sí, perdón, doctor. Lo que nos dicen las estadísticas en materia de corrupción, ahorita que hablaba la pregunta de nuestra compañera, es que las cuestiones de corrupción no se dan en la impartición de justicia, que la impartición de justicia es donde inicia el trabajo de los jueces. Que la impartición de justicia en materia federal, o sea, los jueces federales, es nulo, poco probable que existan posibilidades de actos de corrupción. Es lo que tú decías, o sea, no es nada más que agarran una hojita y ya lo dejan libre, no, es muy difícil. Las problemáticas que tenemos en materia de corrupción están en lo que se denomina procuración de justicia, con los ministerios públicos y las fiscalías que no pertenecen al Poder Judicial. O sea, es ahí donde tenemos los grandes problemas. ¿Quién nos dice esa información? Pues los estudios que se han hecho en materia de corrupción, las organizaciones que se dedican a hacer este trabajo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el que se encarga de medir esos temas de corrupción a nivel nacional también, pues nos dicen eso. Entonces, difícilmente un juez federal o un magistrado federal, cuando ampara a una persona, lo hace sin bases reales de una justicia real. Incluso se mete en un problema, ¿no? Entonces te digo que yo creo que tú lo dijiste bien, el amparo es de estas figuras que nos hacen pensar que las leyes no funcionan bien, pero es más complejo y más profundo que lo que en apariencia suena. Entonces, en un principio yo creo que yo invitaría al público que nos escucha pues a poder revisar y consultar con alguien de su confianza, con algún jurista de su confianza, pues cuando tengan alguna duda sobre un caso, cuando tengan alguna pregunta sobre estos casos mediáticos, ¿no? que vemos muy común en la tele, a que si el actuar de las autoridades es correcta o no, para no emitir juicios, digamos, de opinión pública, pero que no tienen un sustento real, sino que más que la mera opinión, ¿no? Claro, doctor. Acabamos de ver el caso del mexicano que fue sentenciado a muerte en Estados Unidos y que se metió un amparo para precisamente como postergar esta fecha y fue rechazado, ¿no? Sí, fíjate que en Estados Unidos la figura del amparo no se llama como aquí, como le pusieron Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón al juicio de amparo precisamente, sino que allá se llama habeas corpus. Habeas corpus, que viene es el mismo amparo, o sea, protege cuando te detienen y eres detenido de manera ilegal, pero viene del derecho anglosajón, la figura del habeas corpus, y efectivamente el connacional que estaba sentenciado ya a muerte había agotado todas las instancias legales, se mete este recurso legal que revisa la corte del estado en donde está esta persona, pero que le es rechazado y pues no se detienen los efectos. Esto es algo muy importante. La naturaleza del amparo, cuando te conceden el amparo, previamente a que te den la sentencia, tú pides que la justicia federal suspenda el acto que te está haciendo daño, que puede ser una sentencia, puede ser un acto de autoridad o puede ser una ley, ¿no? Entonces, esta suspensión del acto, eso es el amparo, es lo que la gente conoce de manera, digamos, común como el amparo. El que tú pidas que se suspende el acto, que los efectos no continúen, porque las autoridades continúan como en el ejemplo de esta persona que ejecutaron. Si hubieran concedido el amparo, ellos, al momento de que son notificados, deben de suspender la ejecución, ¿no? Precisamente. Así como de película parece esto. Sí, y no yéndonos tan lejos aquí, o a lo mejor es un tema un cambio drástico de tema, pero no yéndonos tan lejos, aquí en los alcoholímetros ahora ya te venden, o hay abogados afuera del famoso torito, ¿no? Que te ofrecen un amparo para que estés libre y ya después regresas a presentar a hacer tus horas, ¿no? Claro. Y muchas veces dicen, pues, ¿qué tan contraproducente puede ser que te ampares? Claro, pues fíjate que este tema de los amparos administrativos, en el amparo pues hay varios tipos de amparo, precisamente dependiendo de la materia. En este ejemplo que nos planteas,
es un ejemplo de materia administrativa, en donde quien te detiene pues es la policía, es el juez cívico, que son autoridades administrativas, no es un juez en materia judicial. Incluso el nombre de juez cívico está mal usado, ¿no? Es una persona que solamente te da sanciones administrativas, pero no tiene esas facultades que tiene un juez. Quizá deberíamos de cambiarle el nombre, y eso sería un tema de tesis para los estudiantes de Derecho que nos están escuchando. Claro. En otros, nada más como un recordatorio, en otros países se llama autoridad sancionadora, ¿sí? Funcionario sancionador, o sea, tiene nombres diversos, no se llama juez. Sería más lógico. Exactamente. Ese amparo que se promueve cuando te detienen en los alcoholímetros, sabemos que o sea, te van a, como no hay una orden de autoridad facultada para privarte de la libertad, pues te lo otorgan momentáneamente, pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dictaminado que esos amparos, la sentencia debe de ser adversa siempre, porque la ciudadanía o la persona que incurre en esa falta administrativa efectivamente sí debe de cumplir con su sanción, porque hay un impacto a la sociedad. Y entonces hay un principio de derecho en donde lo público está por encima de lo privado, ¿no? O sea, el interés público siempre va a estar por encima del interés privado. Claro. Entonces, por esa razón, por ese solo hecho, las sentencias de amparo ya se niegan, ¿no? El amparo se pierde y la gente tiene que regresar a cumplir efectivamente sus horas, ¿no? Pero en principio es procedente porque es ilegal esa detención al no haber un mandamiento fundado y motivado que permita que te detengan y que te priven de la libertad. Ok, doctor, entonces para hacer como un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más explicado con términos más coloquiales, el juicio de amparo o el recurso como amparo es aquello que te va, valga la redundancia, ¿no? Amparar o te va a ayudar o servir en caso de que tú consideres que hay una sentencia ilegal o hay algo que se dictaminó por encima de las leyes. Sí, desde luego así es. Y además el juicio o el amparo, ¿no? Me parece que el término amparo es más digerible para nuestro público, pues es lo que nos va a permitir realmente hacer que nuestro sistema jurídico funcione de una manera correcta, ¿no? Creo que ese sería el mensaje que yo quisiera darle al público que nos está escuchando y pues aprovechar el comentario que el programa de Derecho y Humanidad pues también brinda orientación jurídica aquí en vivo, orientación jurídica que tú puedes aprovechar sobre cualquier tema, materia civil, familiar, penal. Nuestros invitados que nos acompañan pues son expertos todos ellos en su rama y podemos darte esa orientación jurídica que requieres. Y además también en lo futuro ya tendremos esta sección mucho más clara sobre orientación jurídica, así que espera las noticias y espera las orientaciones que estaremos dando en cada uno de los programas, que también estamos ahora planteando la siguiente etapa de Derecho y Humanidad, en donde estamos trayendo invitados fuera del IMPO y fuera de IMESP, como fue el caso de nuestro invitado anterior. Entonces estarán viniendo personas de otras universidades, de otras instancias del Poder Judicial, para platicar sobre qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Sí, yo creo que es un tema pues de mucha relevancia, porque aparte de estas dudas jurídicas que tenemos normalmente afuera y que a veces no tenemos gente realmente preparada, ¿no? Hay veces que no por criticar a nadie su trabajo, todos saben lo que hacen, pero muchas veces la gente no se prepara de la manera adecuada y las leyes se van cambiando. Es como, había abogados que me decían, es que las leyes en México pues de repente forman te tienes que formar como un doctor, o sea, cada rato tienes que ir formando porque cambia, ¿no? Ahora vienen los juicios orales, que también es algo muy nuevo para México. Claro. No, por ejemplo, en el caso de amparo cambió mucho el amparo cuando se hizo la reforma constitucional de 2011 y cuando se promulga la nueva ley de amparo en el 2013. El amparo ahora, por ejemplo, se puede presentar por medios electrónicos, ¿no? Antes eso no se podía. Cambió la naturaleza del amparo con una figura que se denominaba interés legítimo,
interés jurídico, y se amplió a la figura de interés jurídico e interés legítimo. ¿Qué quiere decir esto de interés legítimo? Que cualquier persona que sienta que sus derechos han sido violados puede promover el amparo. Antes tú tenías que demostrar con este interés jurídico que efectivamente había algún vínculo jurídico para que tú pudieras promover el amparo. Otra cuestión de las reformas al juicio de amparo es que los efectos del amparo antes solamente eran para una sola persona, para quien lo promovía, y ahora los efectos del amparo se han hecho colectivos. Es decir, cuando hay violaciones a derechos humanos y las autoridades judiciales o la Suprema Corte de Justicia lo dictamina así, puede hacer que los efectos de ese amparo sean colectivos y emite una declaratoria de inconstitucionalidad a las leyes. Todo eso que te estoy diciendo es algo muy nuevo. Los anteriores amparistas, digamos, pues estaban más casados con esta idea de que el amparo pues era un recurso, ¿no? Y ahora no se vuelve un recurso. El amparo es el máximo juicio que tenemos para proteger los derechos de las personas y para hacer valer la Constitución. Doctor, también para aclarar una duda hacia la gente que nos está viendo, ¿en qué momento del proceso, de todo este proceso que se lleva legal, puede uno ya meter el recurso del amparo? Sí, pues cuando eres parte de un juicio, sería una especie de tercera instancia, entonces sería el tercer momento, ahí sería el amparo directo. Cuando tus derechos son violados, es decir, ¿no? Es muy común, son ejemplos cotidianos. Llegas a tu casa, quieres abrirla y de repente ves que ha sido embargada, que hay una notificación judicial de un juez y te están diciendo que tu casa ha sido embargada y que la has perdido, pero tú desconoces toda esa situación, ahí puedes meter el amparo indirecto. Entonces es en cualquier momento en donde hay una violación a tus derechos humanos y garantías, se puede meter el amparo. O sea, no es necesario que sea, como decía usted, a lo mejor hasta la tercera instancia. Puede ser de siempre y cuando se hayan violado los derechos. En amparo directo es la tercera instancia, y en amparo indirecto, si en todo momento que se violen los derechos, se mete el amparo. Ok, doctor. Y respecto a esta cuestión del amparo, entonces, ¿se puede manejar en cualquier instancia? Tanto laboral, por ejemplo, también digo, algún ejemplo que nos pueda dar sobre las cuestiones laborales, porque muchas veces, pues en México la violación de derechos en las empresas, pues a veces se ve pues muy marcado. Claro, pues sí, anteriormente, antes de la reforma en materia laboral que cambia desaparecen las juntas laborales y ahora se vuelven los tribunales en materia laboral, pues evidentemente estas juntas emitían laudos, que eran una especie hacían las veces de juzgados, ¿no? Salía ese laudo y ese laudo era apelable vía amparo. Entonces ahí se metía un amparo directo y ese amparo directo pues hacía las veces de segundo recurso de revisión, y con eso se podía uno hacer que revisaran la materia laboral. Entonces sí, efectivamente, pues el amparo se puede meter en cualquier materia del derecho, ¿no? Uh-huh. En cualquier materia del derecho hay amparo. En materia penal quizá la gente, digamos, pues tiene esta idea de que el amparo hace que los efectos del amparo, pues, que privilegien, ¿no? En este caso a personas que cometieron alguna conducta delictiva. Aquí es muy importante plantear que el amparo lo que hace es revisar la constitucionalidad del proceso. Es decir, que se apegue a la Constitución. Y cuando un proceso no se apega a la Constitución, por la mínima falta que sea, pues es ilegal. Eso es lo que revisa el amparo. Entonces, por eso mi consejo es que, pues, el público que nos escucha, los estudiantes, al plantear sus inquietudes, que son válidas y todas, sobre todo aquí en este programa, serán bienvenidas, al plantear sus inquietudes, pues también pregunten a alguien que sea de su confianza, algún abogado, algún estudiante de derecho, para que pueda aclarar estos temas y que no sea la opinión pública la que nos diga, la que sea la que dictamine la justicia, ¿no? Okay. Doctor, ¿cuándo pasa? A lo mejor no sé si sea muy clara mi pregunta. Cuando vamos a poner un ejemplo de una persona que es detenida y al momento de su detención es torturada, obviamente esa cuestión de la tortura ya es un delito. Uh-huh. Sobre esa tortura, usted nos comentaba que el amparo se mete cuando hay una violación a los derechos, pero cuando existe este tipo de delitos ya no se lleva al amparo,
o si se lleva al amparo. Sí, podría ser el caso. O sea, si esta persona es detenida y es torturada y la defensa lo sabe, puede interponer el juicio de amparo indirecto para que se investigue esa situación. Y en caso de que se pueda demostrar vía el juicio de amparo, pues esa detención será ilegal y el efecto es que lo tendrán que dejar libre. Eso que estás planteando es pan de todos los días. O sea, por eso les decía que el problema de corrupción y el problema de operación de la justicia está en la procuración de justicia, no exactamente en la impartición, que es donde llegamos con los jueces. Porque las grandes problemáticas es en la manera en que investigamos este tipo de cosas, sobre todo en materia penal, ¿no? Cómo se investiga. Es decir, como no hay investigación, pues se recurre a estas prácticas, y entonces ya cuando viene un expediente así, pues tú como juez de control constitucional o como un juez que revisa estos juicios de amparo, pues si detectas estas situaciones de ilegalidad constitucional, pues tienes que ordenar que se vuelva nulo todo para que una de las posibilidades es que quede en libertad la persona, claro. Eso es algo real. Creo que estamos ya llegando a nuestra parte final del programa de Derecho y Humanidad. Ha sido para mí muy grato hablar sobre este tema de amparo y también pues agradecerte que estuviste aquí con nosotros en esta segunda parte del programa, que ya se tuvo que ir el licenciado Sandro Gómez Reyes. Y además pues invitar al público que nos está escuchando a que nos siga sintonizando, que vendrán nuevos invitados, vendrán nuevas propuestas y nuevas secciones en el programa. Estoy seguro que Derecho y Humanidad será de su agrado y que esperamos seguir contando con su compañía. Y si me permite, doctor, invitarlos nuevamente. El doctor ya lo hizo durante todo el programa, pero creo que es muy importante no nada más para todos los programas en general que hablen sobre temas en específico, pero la participación de ustedes con sus dudas. Si ustedes no tienen dudas, muchas veces tenemos amigos, vecinos, etcétera, que a veces no están bien informados o no tienen una buena asesoría, ¿no? Porque lamentablemente, como en todas las carreras, como con todos los profesionistas, hay personas que abusan, ¿no? De la ignorancia a lo mejor de muchos de nosotros, y se aprovechan de eso para sacar provecho económico, ¿no? Entonces creo que es importante que si ustedes conocen a alguna persona que tenga alguna duda, el doctor está disponible completamente a resolverlas sin ningún compromiso, sin ningún costo. Pueden mandar ya sea vía Facebook, vía YouTube, llamando a los teléfonos que ya hemos dado anteriormente en otros programas. Y cualquier duda que tenga pues será resuelta. Es muy importante para este programa y para todos en general que haya esa participación, para que también pues sigamos. Como también otra opción sería a lo mejor algún tema que quieran que se trate dentro del programa en cuestiones jurídicas. También sería, creo que algo muy grato pues, para el programa. Así es, pues muchas gracias. Esperamos que nos sigan apoyando, sintonizando, mándenos sus dudas, preguntas, comentarios. Recuerden que el programa tiene orientación jurídica gratuita y pues nos vemos en nuestra siguiente emisión. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.